Junio de 1942. La fortaleza más blindada del planeta está a punto de recibir el mayor bombardeo de artillería de la historia humana. Sebastopol no es simplemente una ciudad portuaria en la costa de Crimea. Es un sistema de concreto, túneles excavados en la roca viva, baterías de cañones navales capaces de hundir acorazados y una guarnición de marines soviéticos que ha decidido que ese lugar es donde va a morir antes que rendirse. Hitler lleva meses obsesionado con borrarla del mapa, y para hacerlo ha reunido algo que el mundo nunca había visto: la concentración de artillería más grande de toda la guerra, incluyendo los cañones más grandes que la humanidad ha construido jamás. Hoy en Beligerante analizamos el asedio de Sebastopol, el lugar donde el acero alemán encontró algo para lo que ningún manual de ingeniería militar tenía respuesta: la voluntad de un ejército que prefería que lo enterraran entre sus propias ruinas antes de levantar una bandera blanca. Para entender por qué Sebastopol fue el problema militar más complejo que la Wehrmacht enfrentó en toda la Segunda Guerra Mundial, hay que entender primero qué era Sebastopol en realidad, porque la palabra ciudad no captura lo que los ingenieros soviéticos habían construido allí durante los años anteriores a la guerra. Sebastopol era la base principal de la flota del Mar Negro soviética desde los tiempos de los zares, y esa herencia significaba que durante décadas había sido objeto de una inversión en infraestructura defensiva que no tenía equivalente en ningún otro punto del litoral soviético. Las baterías costeras que protegían la bahía habían sido construidas, reforzadas y modernizadas en capas sucesivas que convertían los acantilados y las colinas que rodeaban la ciudad en una estructura defensiva integrada donde cada elemento cubría los flancos del siguiente. Las dos baterías más formidables tenían nombres que el mando alemán aprendió a respetar con rapidez. La batería Maxim Gorki I, situada al nordeste de la ciudad, albergaba dos torres blindadas de artillería naval, cada una con dos cañones de 305 milímetros, el mismo calibre que montaban los acorazados de primera línea. Las torres estaban construidas sobre una estructura de concreto armado con un espesor en algunos puntos de 4 metros, suficiente para resistir impactos directos de la artillería pesada disponible en ese momento. Debajo de las torres, una red de túneles excavados en la roca conectaba los almacenes de munición, los cuartos de control, los generadores eléctricos y las instalaciones de mantenimiento en un complejo subterráneo que podía funcionar de manera autónoma durante semanas, incluso si la superficie encima de él quedaba completamente destruida. La batería Maxim Gorki II, en el extremo sur de las defensas, era estructuralmente similar, aunque con una configuración diferente adaptada al terreno de ese sector. Juntas, las dos baterías podían barrer con fuego de artillería naval cualquier punto del perímetro terrestre de la ciudad y cualquier embarcación que intentara operar en las aguas costeras dentro de su alcance. No eran posiciones defensivas en el sentido convencional, eran fortalezas dentro de la fortaleza, nodos del sistema defensivo que no podían ser silenciados con la artillería de campaña que un ejército en movimiento podía arrastrar consigo. Y esas dos baterías eran solo la capa más visible de un sistema que iba mucho más allá. El perímetro terrestre de Sebastopol estaba organizado en 3 líneas defensivas concéntricas, cada una construida para ser defendida independientemente si la anterior caía. La línea exterior consistía en trincheras, búnkers de concreto, campos de minas y posiciones de artillería anticarro que aprovechaban el terreno accidentado de las colinas para crear zonas de fuego cruzado que hacían cada avance un ejercicio de destrucción progresiva. La línea intermedia era más densa y más profunda, con fortines permanentes que en algunos puntos tenían paredes de concreto de 2 metros de espesor. Y la línea interior
la que rodeaba directamente la ciudad y su puerto, combinaba las estructuras permanentes de la base naval con improvisaciones defensivas que los ingenieros soviéticos habían añadido desde el inicio del asedio. El primer intento alemán de tomar Sebastopol en octubre y noviembre de 1941 había demostrado de manera dolorosa que atacar ese sistema con los medios disponibles en ese momento era un ejercicio de pérdidas sin resultados. El 11º ejército del general Erich von Manstein había llegado a Crimea en octubre de 1941, después de cruzar el istmo de Perekop, y había barrido la resistencia soviética en campo abierto con la eficiencia habitual de la Wehrmacht en ese año. Pero cuando ese mismo ejército se dio contra las defensas de Sebastopol, la eficiencia se evaporó. Los ataques frontales contra las posiciones del perímetro exterior produjeron pérdidas que los reportes de las divisiones describen con un vocabulario que los mismos oficiales que habían escrito reportes de las campañas anteriores encontraban difícil de usar. Manstein suspendió los ataques directos antes de que el año terminara y comenzó a planificar lo que él mismo describía como un problema de ingeniería militar, tanto como un problema táctico. Para tomar Sebastopol no bastaba con tener soldados valientes y generales competentes. Había que resolver una ecuación técnica que tenía una sola respuesta posible: concentrar una cantidad de potencia de fuego suficiente para destruir o suprimir las posiciones defensivas soviéticas antes de lanzar la infantería. Y para hacerlo, había que traer a Crimea un arsenal que en términos de masa y calibre no tenía precedente en la historia de la artillería. Lo que Manstein reunió para el asalto final a Sebastopol fue, en términos técnicos, la mayor concentración de artillería pesada que se ha desplegado en un espacio geográfico limitado en toda la historia de la guerra moderna. Más de 600 piezas de artillería de todos los calibres, desde los obuses de campaña de 105 milímetros hasta monstruosidades que requerían su propia infraestructura ferroviaria para ser transportadas y emplazadas. Los morteros Karl Gereth eran el ejemplo más extremo de esa artillería de asedio. 6 unidades en total construidas por Alemania durante la guerra, cada una de ellas una máquina de 60 toneladas que disparaba proyectiles de 600 milímetros de diámetro y 2 toneladas de peso. A esa escala la palabra mortero resulta casi cómica. Un Karl Gereth era más parecido a una catapulta industrial que a cualquier arma en el sentido convencional del término. Su proyectil, al impactar, creaba un cráter de 8 metros de diámetro y podía penetrar más de 2 metros de concreto armado. 2 de estas máquinas, bautizadas Odin y Thor, fueron trasladadas a Crimea para el asedio. Pero incluso los Karl Gereth quedaban eclipsados por el arma más extraordinaria que los alemanes desplegaron en Sebastopol, y posiblemente el cañón más grande jamás usado en combate en la historia de la humanidad: el Schwerer Gustav, el Gran Gustav. Un cañón ferroviario de 800 milímetros de calibre que disparaba proyectiles de 7 toneladas a una distancia de hasta 40 kilómetros. Para emplazar ese cañón fue necesario tender varios kilómetros de vía ferroviaria especialmente construida en las colinas al norte de Sebastopol. La pieza completa, incluyendo el sistema de transporte, pesaba más de 1.400 toneladas y requería un equipo de mantenimiento y operación de más de 500 hombres, más una batería de artillería antiaérea para protegerlo de los bombarderos soviéticos. El proyectil de 7 toneladas del Gustav podía penetrar 7 metros de concreto armado o 30 metros de tierra compactada antes de detonar. Era el tipo de capacidad destructiva que en teoría podía alcanzar los almacenes de munición subterráneos de las baterías Maxim Gorky, independientemente de cuánto concreto los protegiera. En teoría. El teniente coronel Rudolf Rohr,
oficial de artillería que participó en la coordinación del fuego durante el asedio, describió en sus memorias la operación del Gustav con una mezcla de fascinación técnica y pragmatismo militar. El cañón era impresionante en una escala que resultaba difícil de procesar. Cuando disparaba, el suelo temblaba en un radio de kilómetros. El proyectil tardaba casi un minuto en llegar al objetivo, y entonces el impacto producía una columna de tierra y humo que se veía desde cualquier punto del perímetro. Pero el ritmo de fuego era de 2 o 3 disparos por día en el mejor de los casos. Para suprimir una posición defensiva necesitas continuidad de fuego, no golpes ocasionales aunque sean de una magnitud extraordinaria. El Gustav era un símbolo tanto como un arma. Rohr ponía el dedo en una de las tensiones fundamentales del enfoque alemán en Sebastopol: la apuesta por la tecnología extrema en detrimento de la cantidad de fuego sostenido que requería una operación de ese tipo. El Gustav disparó 48 proyectiles durante toda la campaña de Sebastopol. 48 impactos de 7 toneladas cada uno, distribuidos a lo largo de semanas, eran suficientes para destruir puntos específicos, pero no para suprimir un sistema defensivo de la extensión y profundidad del de Sebastopol. Lo que sí funcionó, y que explica el éxito final de Manstein, donde los ataques anteriores habían fracasado, fue la combinación de esa artillería extraordinaria con un método de preparación de fuego más sistemático que cualquier cosa que los alemanes hubieran aplicado en campañas anteriores. Durante las semanas previas al asalto, los observadores de artillería alemana cartografiaron meticulosamente cada posición defensiva soviética identificable, cada búnker, cada batería, cada nodo de comunicaciones y cada depósito de munición. La preparación de fuego que precedió al asalto final no fue un bombardeo masivo e indiscriminado, sino una operación quirúrgica a escala industrial, donde cada pieza de artillería tenía objetivos específicos asignados en una secuencia diseñada para destruir o suprimir el sistema defensivo soviético de manera sistemática antes de que la infantería avanzara. El asalto final, bautizado Operación Stormfang, comenzó el 7 de junio de 1942. Lo que lo precedió fue un bombardeo de preparación de 5 días que los defensores soviéticos describieron después como algo que ningún entrenamiento podía preparar para soportar. El teniente Andrei Kovalev, oficial de artillería de la guarnición soviética, escribió en el diario que conservó durante el asedio: el bombardeo no es como en los libros. No es explosiones separadas que uno puede contar. Es un ruido continuo que después de horas deja de ser ruido y se convierte en el estado natural del mundo. Los hombres que llevan muchas horas bajo ese fuego empiezan a comportarse de manera extraña, no de cobardía, de agotamiento neurológico. El cuerpo humano no está diseñado para soportar eso indefinidamente. El 7 de junio, cuando la infantería alemana avanzó después de 5 días de bombardeo, encontró un sistema defensivo dañado, pero no destruido. Los búnkers de concreto más profundos habían sobrevivido incluso a los impactos de los Karl Gerät. Los túneles que conectaban las posiciones habían permitido a los defensores moverse bajo tierra, evitando parte del efecto del bombardeo. Y los marines soviéticos de la flota del Mar Negro, que formaban el núcleo de la guarnición, eran el tipo de soldados que el bombardeo más intenso de la historia podía aturdir, pero no rendir. Lo que siguió fue uno de los combates más brutales y más meticulosamente documentados de toda la guerra en el frente oriental. Las divisiones alemanas avanzaban a través del terreno accidentado de las colinas del perímetro exterior, encontrando resistencia en cada posición, en cada búnker y en cada hondonada del terreno que ofreciera cobertura. El avance se medía en cientos de metros por día, a veces en decenas. Cada posición tomada revelaba otra detrás. Y los campos de minas,
que los ingenieros soviéticos habían sembrado con una densidad que los zapadores alemanes describen en sus informes como la más alta que habían encontrado en toda la campaña del Frente Oriental, convertían cada avance en un ejercicio de lentitud impuesta bajo fuego. El sargento Karl-Heinz Kraus, del Regimiento de Infantería 213, escribió en las cartas que envió a su familia durante los combates de Sebastopol una descripción del avance a través de los campos de minas que sus superiores probablemente habrían censurado si hubieran tenido tiempo de revisarlas. Avanzamos despacio porque avanzar rápido significa pisar minas. El hombre delante de ti marca el camino y tú sigues exactamente sus pasos. Cuando el de delante vuela por una mina, el instinto es tirarse al suelo, pero tirarse al suelo también puede hacerte volar. Así que te quedas de pie, mirando lo que queda de él, y luego sigues. No hay otra cosa que hacer. Seguir es la única opción que tienes. Las posiciones de la línea exterior fueron cayendo una a una durante los primeros días del asalto, pero a un precio que los registros de bajas de las divisiones alemanas reflejan con una precisión que contrasta dolorosamente con el optimismo de los partes oficiales enviados al alto mando. Algunas posiciones que el plan preveía tomar en un día costaron 3 o 4 con pérdidas que en una compañía de infantería podían superar el 50% de la fuerza inicial. Los fortines más resistentes del sistema defensivo soviético desarrollaron su propia mitología en el transcurso del asedio. El fortín Stalin, el fortín siberiano, el fortín Molotov, posiciones concretas con nombres que los soldados alemanes que los atacaron recordarían durante el resto de sus vidas con una combinación de respeto y algo que con el tiempo aprendieron a llamar por su nombre correcto. El fortín siberiano resistió ataques repetidos durante varios días antes de ser tomado, con defensores que en los últimos momentos combatían con el agua hasta las rodillas en los túneles inundados de sus niveles inferiores. La batería Maxim Gorki 1 fue uno de los objetivos más complejos de todo el asalto. Sus torres blindadas habían sido dañadas por el bombardeo previo pero no destruidas, y sus cañones seguían siendo operativos con una cadencia de fuego reducida cuando comenzó el asalto terrestre. El ataque contra la batería fue asignado a una combinación de infantería de asalto, zapadores y apoyo directo de los Karl Gerät a distancias que en términos de artillería de asedio eran casi de tiro punto a punto. Lo que los asaltantes encontraron cuando llegaron a las inmediaciones de las torres fue algo que los ingenieros de los Karl Gerät podrían haber predicho y que sin embargo impresionó a los oficiales que escribieron los reportes posteriores. Las torres estaban dañadas, algunas irreparablemente, pero la estructura de concreto que las sostenía seguía en pie. Y debajo de esa estructura, en los túneles excavados en la roca, los sobrevivientes de la guarnición seguían combatiendo. El combate en los túneles fue una dimensión de la batalla de Sebastopol que ningún manual de táctica alemán había contemplado con suficiente seriedad. Los espacios subterráneos donde los defensores se replegaban cuando las posiciones de superficie eran superadas no podían ser tomados con los métodos que funcionaban en campo abierto. Los lanzallamas, los explosivos, los gases lacrimógenos, cada recurso tenía limitaciones específicas en ese entorno que convertían lo que debía ser la limpieza final de una posición tomada en un combate que podía durar días adicionales después de que la superficie hubiera sido asegurada. El teniente Vasily Mironov, uno de los oficiales soviéticos que sobrevivió al asedio y que fue capturado en las últimas fases del combate, describió en el interrogatorio que siguió a su captura las condiciones en los túneles durante los últimos días. No teníamos más comida. El agua era lo que podíamos recoger de las filtraciones en las paredes. Los heridos que no podían moverse permanecían donde estaban porque no había a dónde llevarlos. Los que podíamos seguir combatiendo lo hacíamos porque era lo único que quedaba. No estábamos esperando rescate. Hacía días que sabíamos que no vendría rescate.
Combatíamos porque era lo que éramos. La resistencia que describía Mironov era representativa del carácter general de la defensa soviética de Sebastopol, que los observadores alemanes, incluyendo el propio Manstein en sus memorias, reconocían como algo cualitativamente diferente a lo que la Wehrmacht había encontrado en la mayoría de los otros teatros de la guerra. Los Marines de la Flota del Mar Negro, que formaban el núcleo de la guarnición, tenían una cultura institucional que combinaba el orgullo de cuerpo con una disposición al sacrificio que no era propaganda, sino convicción práctica. Sebastopol era su base, su ciudad, la razón de existir de la flota que defendían. Perderla no era una opción que procesaran de la misma manera que una unidad de infantería de línea habría procesado una retirada táctica. El comandante soviético de la guarnición, el vicealmirante Philip Oktyabrsky, coordinó la defensa durante meses con una combinación de rigidez táctica y pragmatismo logístico que mantuvo la resistencia organizada mucho más tiempo del que los planificadores alemanes habían previsto. Los suministros llegaban por mar de noche, aprovechando la oscuridad para esquivar la artillería costera alemana y la aviación del 8º Cuerpo Aéreo de Wolfram von Richthofen, que dominaba el espacio aéreo sobre Crimea durante las horas de luz. Los submarinos soviéticos transportaban combustible, municiones y medicamentos en cantidades que nunca eran suficientes, pero que eran suficientes para prolongar la resistencia más allá de lo que el calendario alemán podía tolerar. Porque había un calendario, y ese calendario era uno de los factores que más presión ejercían sobre Manstein mientras el asedio se extendía más allá de las previsiones iniciales. La planificación alemana para el verano de 1942 asignaba a Sebastopol un tiempo limitado antes de que las fuerzas de Manstein, y especialmente su artillería pesada, tuvieran que ser reasignadas al apoyo de la Operación Azul en el sur de Rusia. El 8º Cuerpo Aéreo de Richthofen, que proporcionaba el apoyo aéreo táctico que era el complemento imprescindible de la artillería en el asedio, ya estaba siendo reclamado para las operaciones en la estepa. Cada semana adicional que Sebastopol resistía era una semana que los recursos comprometidos en Crimea no podían estar disponibles en el frente principal. Y esa ecuación, que Manstein conocía perfectamente, explica la ferocidad con que se ejecutó el asalto final en junio y julio de 1942. No era solo la voluntad de tomar la ciudad, sino la urgencia de terminar antes de que el contexto estratégico hiciera irrelevante el objetivo. El punto de ruptura llegó en la primera semana de julio. El 30 de junio, las fuerzas alemanas llegaron a la Bahía Norte, el cuerpo de agua que separaba la península de la ciudad principal. El sistema defensivo exterior había sido destruido o superado. Las líneas interiores se estaban contrayendo hacia el centro urbano y el puerto, y los soviéticos, que habían resistido durante meses con la convicción de que el rescate era posible, comenzaron a recibir señales desde Moscú que sugerían que el rescate, si llegaba, no llegaría a tiempo. Oktyabrsky fue evacuado en avión en los últimos días del asedio, junto con otros oficiales superiores cuya pérdida como prisioneros de guerra habría tenido un costo en términos de inteligencia que el mando soviético no estaba dispuesto a asumir. La decisión, pragmática desde la perspectiva del Estado Mayor, dejó a la guarnición en manos de comandantes intermedios que en algunos sectores combatieron hasta que no había literalmente nadie que pudiera seguir combatiendo. Los últimos días de combate en Sebastopol, entre el 1 y el 4 de julio de 1942, fueron los más brutales de todo el asedio. Las posiciones que quedaban en pie se defendían con la lógica del que sabe que no tiene a dónde retroceder. La Quersoneso, la península en el extremo suroeste de la ciudad, donde los últimos defensores organizados se concentraron cuando el resto del perímetro había caído, se convirtió en el escenario de un combate final que el cabo Werner Schmidt
de la División de Infantería 72, describió en sus notas como algo que no parecía de esta guerra sino de otra más antigua, más primitiva, donde los hombres combatían con lo que tuvieran a mano cuando ya no quedaba nada más. La ciudad de Sebastopol cayó oficialmente el 4 de julio de 1942, el mismo día que los Estados Unidos celebraban su independencia con fuegos artificiales. Las últimas posiciones organizadas soviéticas en la Quersoneso dejaban de resistir. La batalla había durado, contando desde el primer asalto alemán en octubre de 1941, más de 250 días. El asedio final de 1942, desde el inicio de la preparación de artillería hasta la caída de la última posición, había durado 27 días. Manstein fue ascendido a mariscal de campo el 1 de julio de 1942, antes incluso de que la ciudad cayera formalmente, en un reconocimiento que Hitler hizo de una victoria que en términos militares era genuinamente notable. Tomar una posición de esas características, con esos medios, en ese tiempo, era algo que pocos generales de cualquier ejército de la época habrían podido ejecutar. El propio Churchill, que no tenía razones para elogiar a los comandantes alemanes, reconoció en una comunicación privada que Manstein había demostrado en Sebastopol una maestría táctica que merecía reconocimiento. Pero la pregunta que la historia ha seguido haciendo desde entonces es la que el éxito táctico de Manstein no puede responder. ¿A qué precio? Las bajas alemanas en el asedio final de 1942 se estiman en más de 24.000 hombres entre muertos, heridos y desaparecidos. Las pérdidas de material, especialmente de munición de artillería, fueron de una magnitud que los registros del cuartel maestre general alemán reflejan con una precisión que hace posible calcular exactamente lo que faltó después. El Gustav disparó 48 proyectiles de 7 toneladas. Los Karl Gerät dispararon más de 250. La artillería pesada y media consumió en el asedio de Sebastopol una cantidad de munición que los historiadores de logística han calculado como equivalente a varias semanas de consumo en una operación de escala comparable en campo abierto. Esa munición no estuvo disponible en Stalingrado. Esos 24.000 hombres no reforzaron las divisiones que combatieron en el Volga. Y el tiempo, las semanas adicionales que Sebastopol costó más allá de las previsiones, fue tiempo que el grupo de ejércitos A no pudo usar para avanzar hacia los campos petroleros del Cáucaso antes de que el invierno cerrara la ventana operativa de 1942. La conexión entre la victoria en Sebastopol y el desastre en Stalingrado no es directa ni causal en un sentido mecánico. No es que sin el asedio de Sebastopol la batalla de Stalingrado hubiera terminado de manera diferente. La cadena causal de la derrota alemana en el frente oriental es demasiado compleja para reducirse a un solo factor. Pero la conexión existe en el sentido de que cada recurso tiene un costo de oportunidad, y los recursos gastados en Sebastopol tenían un costo de oportunidad que el calendario y la geografía del verano y el otoño de 1942 hicieron visible de manera retrospectiva. El soldado Krause, que había descrito el avance a través de los campos de minas de Sebastopol en sus cartas a su familia, sobrevivió al asedio y fue transferido al Frente del Sur en el otoño de 1942. En diciembre de ese año, escribió desde las posiciones que intentaban sostener el frente mientras el Sexto Ejército quedaba cercado en el Volga. Estuve en Sebastopol. Sé lo que es ganar algo a un precio que no puedes pagar. Aquí es lo mismo, pero al revés. Aquí estamos pagando un precio que tampoco podemos pagar, solo que no estamos ganando nada. Krause capturaba sin saberlo algo esencial sobre la campaña alemana de 1942 en el frente oriental.
que fue una serie de victorias y derrotas conectadas por la misma lógica de recursos insuficientes para los objetivos planteados, donde cada éxito consumía el margen que habría hecho posible el siguiente y donde la brillantez táctica de los generales operaba dentro de una estructura estratégica y logística que no podía sostener lo que la táctica ganaba. Sebastopol cayó. Manstein se convirtió en mariscal de campo, y la munición que el Gustav, los Karl Heret y las 600 piezas de artillería habían consumido en las colinas de Crimea no estaba disponible 6 meses después, en el invierno del Volga, cuando cada proyectil y cada hombre habrían contado de una manera que el resultado de esa batalla hace imposible ignorar. La pregunta que les dejamos para los comentarios es esta: ¿fue Sebastopol la victoria que Alemania no podía permitirse ganar? ¿O los recursos consumidos en el asedio eran prescindibles para el resultado final de la campaña de 1942, independientemente de cómo se hubieran usado? Cuéntenoslo abajo, estamos leyendo todo.